Ya está nuestra invitada acá en este living, Violeta, más violeta que nunca, y con una entrevista muy importante, ¿no? Que a vísperas de estas elecciones que van a ser el domingo, necesitamos estar informadas, informados, informades, porque información es poder. Así que bueno, está con nosotros Jimena Cardoso, que es parte de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, vengo mirando este monitoreo que ustedes realizaron, es muy valioso, es un material muy valioso, les cuento que ya compartí el link para que puedan entrar en, bueno, con Anteojos Violetas, que es mi red, y después compas se los comparto también a ustedes. Bueno, ellas realizaron un monitoreo de agenda de género, hicieron toda una, digamos, una investigación de las propuestas de campaña y qué pasa con las temáticas de género, ¿no? Sí, exactamente. En ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hacemos monitoreos de campaña desde hace muchos años. Y en el monitoreo de este año lo que hicimos fue dividir en ejes, que son derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, violencias de género, participación social y política, institucionalidad de género. Y dentro de esos ejes miramos, digamos, con esa perspectiva, miramos todas las plataformas electorales, todos los discursos de campaña, o sea, todos los discursos públicos, ya sean medios tradicionales o no tradicionales, para rastrear en todas estas plataformas qué manifestaban los candidatos y candidatas presidenciales en relación a la agenda de género, ¿no? Porque lo que nos interesaba mostrar es de una manera sintética y clara qué propuestas estaban teniendo en relación a la agenda de género, que es la agenda que monitoreamos nosotras siempre. Entonces, lo que hicimos fue focalizarnos en 6 fórmulas principales, digamos, que son las de Javier Milei en la Libertad Avanza, de Patricia Bullrich y de Juan Grabois y de Sergio Massa por Estados Unidos por la Sociedad, y de Miriam Bregman por... y de esa manera, en la página Mujeres en el Poder, van a poder encontrar de manera sistematizada los resultados comparativos de cómo nos dio este monitoreo. Ujú. Sí, bueno, te pediría, Jiménez, si te puedes quedar quieta, porque sabes que por momentos se ha cortado la comunicación, pero igual se entendió lo que nos explicaste. Bueno, Perfecto. bueno, así como vos decías, ¿no? Tienen que entrar a mujeresenelpoder.org.ar y ahí propuestas de campaña 2023 y van a encontrar, por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, entras a la propuesta de Javier Milei y Victoria Villarruel y ustedes van analizando, digamos, ahí los distintos ejes que mencionabas y esto del semáforo, ¿no? Este Sí. semáforo que nos indica si, bueno, esa propuesta indica avance, continuidad, poca claridad, ausencia de propuestas o retroceso. Sí, exactamente, porque cada vez que encontrábamos un fragmento en un discurso o en una plataforma electoral donde se hacía mención de alguna propuesta de política para llevarse adelante, lo que nosotros tratábamos de evaluar es si esa política reconocía la temática de género, tenía una perspectiva de género o no, si la reconocía, si eso implicaba una mejora de la situación actual o capaz significaba una continuidad, o si justamente si no la reconocía y además por ahí implicaba un retroceso de la situación actual. Y en base a eso Ujú. se etiquetaba que es lo que pueden ver en nuestra página, y también van a poder encontrar en la parte de más abajo de la plataforma un documento que es en donde aplicamos un índice donde también se explica muy bien ahí la metodología y es básicamente lo mismo que está de manera más dinámica en la página, pero plasmado en un PDF. Claro, eso es, esto de cómo te referís es índice de candidaturas sensibles al género. Digamos, es lo mismo, pero Exacto. trabajado de otra manera. Sí, exactamente. Porque la idea era, a ver, mostrar de qué se habló en la campaña en relación al género, ¿no? Y también como para comentarles un análisis más de opinión y analizando los números, que es lo que pueden ver
en esas infografías y en la página, la realidad es que la agenda de género estuvo muy ausente en la campaña, en casi todos los candidatos y incluso en algunos mostrando fuertes retrocesos, ¿no? Porque los candidatos de Victoria Villarroel y Javier Milei directamente no reconocen a la agenda de género como un fenómeno importante y que haya que tener en cuenta. Entonces ahí nosotros identificamos fuertes retrocesos. Eso como un problema principal, pero la realidad es que también en los demás candidatos hubo una ausencia de temáticas de género, como pueden ser las tareas de cuidado, como pueden ser las violencias de género, que son un problema aún para nada resuelto, digamos. En Argentina hay un femicidio cada 39 horas y poco han hablado los candidatos y las candidatas en relación a, bueno, qué políticas van a llevar adelante. Actualmente hay un montón de políticas que se están llevando adelante y que no han logrado solucionar el problema, como decía, pero sí significan un apoyo para muchas mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Entonces, eso quedó muy en evidencia que hubo un retroceso. Nosotros también hicimos esta misma medición en el año 2019, también para la campaña presidencial, y los números daban mucho más altos, o sea que si comparamos los números de 2019 y los del 2023, vemos un retroceso muy claro en la agenda de género. Bien, yo para entender, ¿no? Porque estoy mirando ese gráfico, porque soy bastante ñoña, como saben ahí mis compañeros, y para entender, ¿no? Yo leo ahí, por ejemplo, Javier Milei, Victoria Villarruel, menos 2,31. Después sigue Bullrich, 0,33. Bueno, Rodríguez Larreta, porque esto era las PASO, ¿no? 3,45. Miriam Bregman, 3,61. Massa 3,62 y Grabois 3,63. Bueno, ¿estos números a qué se refieren? Bueno, ahí como te comentaba, en cada eje identificamos ciertas políticas que si el candidato tenía alguna propuesta, se la tomaba o no se la tomaba de acuerdo a lo que se proponía. Entonces, por ejemplo, si el candidato de Javier Milei está en contra del derecho de la interrupción voluntaria del embarazo y está en contra de la educación sexual integral, eso cuenta como negativo en el eje de derechos sexuales y reproductivos. Y esa contabilización se hace en todos los ejes y eso es lo que da el resultado total de menos 2,31. Así se contabiliza, digamos. En total son 30 políticas divididas en estos ejes que te comentaba, y si descargan el documento completo, están las tablas con el detalle y también con la metodología completa. Bien, bueno, es bastante preocupante. Te digo que digamos, menos 2,31 es el índice, digamos, lo que da Javier Milei. Y me parece que importante también, más allá venimos repitiendo igual esto, porque, por ejemplo, cuando vos entrás en estas fórmulas analizadas, y este semáforo, ¿no? Y en los distintos ejes que ustedes señalan, esto de acceso a la justicia, violencias de género, derechos sexuales y reproductivos, trabajos y cuidados, institucionalidad de género, participación social y política de mujeres y diversidades. Bueno, por ejemplo, en el análisis de Javier Milei es todo retroceso. O sea, no hay otro semáforo, otro índice que retroceso. Entonces, muy a tener en cuenta, ¿no? A la hora de votar esto. Y lo que te quería preguntar en realidad vos, bueno, a ver, ¿qué implica para un país que no haya, o sea, que la propuesta de la plataforma, ¿no? Y la propuesta de campaña no tenga ninguna política de género? ¿Qué implica para un país eso? Es muy importante eso que me preguntás, porque la realidad es que, como bien decías antes, hay ciertos candidatos que carecen de una perspectiva de género. Y la perspectiva de género se ve muy clara y tiene consecuencias muy claras no verlas. Consecuencias socioeconómicas. Porque a las mujeres y a las diversidades no nos afecta de la misma manera la pobreza, por ejemplo. Las mujeres solemos estar más precarizadas en los trabajos porque en mayor medida tenemos trabajos no remunerados que tienen que ver con las tareas de cuidado
que tienen que ver con una distribución sexual del trabajo histórica, en donde a las mujeres se nos ubica como cuidadoras y reproductoras en el ámbito privado, y eso ha impedido que nos insertemos de la misma manera en el mercado laboral, lo que genera justamente que en la actualidad la pobreza esté feminizada. Entonces, una política integral económica tiene que tener en cuenta estas desigualdades si quiere resolver el problema de la pobreza, que es un problema tan grande que tiene nuestro país. Eso para empezar, pero después, digamos, en cuanto a las violencias de género, si una persona que quiere conducir el país no encuentra que la violencia de género es un fenómeno social, histórico, relevante, que justamente lo sufre la mitad de la población y no la otra, difícilmente pueda solucionarlo, y hay que tener en cuenta que en Argentina, como decía, hay un femicidio cada 39 horas y una de cada dos mujeres ha sufrido alguna situación de violencia a lo largo de su vida. Entonces, toda esa población está en situación de vulnerabilidad y necesita un Estado presente para poder resolver su situación y poder ser autónoma. Digo, el Estado tiene que proveerle las herramientas para poder vivir una vida libre de violencias y lograr la autonomía, y la autonomía económica, que es lo más difícil para estas mujeres en situación de violencia, para luego poder justamente cortar estos vínculos de los cuales es tan difícil salir en soledad, en la pobreza. Entonces, digamos, la agenda de género se vincula con todo esto que te estoy mencionando, no es algo abstracto ni algo de una minoría, estamos hablando de más de la mitad de la población del país. No, y esto es muy importante lo que decís, porque para las personas que, bueno, que quizás su voto tenga que ver con la economía, bueno, género también es economía. Esto estás diciendo algo que creo que es central y es muy importante. Cuando hablamos de género también estamos hablando de economía, y además estamos hablando de la mitad de la población, a ver, es que conforma este país. Además, ¿qué te parece, digamos, de estos índices? Que me parece tan valioso este trabajo que ustedes hacen. Realmente las quiero felicitar, porque Gracias. es muy importante que a la hora de votar tengamos información, y ustedes están brindando información con un análisis, con un trabajo que se nota muy exhaustivo. ¿Qué más te parece que es importante destacar? No, lo preocupante, creo yo, como te mencionaba, de este retroceso, si vemos, por ejemplo, el análisis detallado que hicimos nosotras es en las PASO, y, por ejemplo, en la interna de Juntos por el Cambio, la candidata que logró superar las PASO, digamos que ganó la interna, fue la que tuvo menos porcentaje, menos puntaje en nuestro índice, ¿no? Y ahí nosotros intentamos hacer un trabajo de incidencia, también porque en ELA tratamos de, con nuestros datos y con nuestras investigaciones, incidir luego en las políticas públicas y etcétera. Pero la idea era también que Patricia lograra tomar parte de la agenda de género que tenía fuerte Larreta, por ejemplo. Porque justamente era importante que no se perdieran todas esas buenas propuestas que estaban de un lado y que finalmente no resultó, no pasó las PASO. Claro, realmente cuando miras el índice, Patricia tiene 0,33 y Horacio 3,45. O sea, hay mucha Había mucha diferencia. diferencia. Mucha diferencia. Mira, él tenía varias propuestas, me asombra el aire porque no lo sabía, que tenía varias propuestas más, consideraba más la agenda de género, ¿no? En su propuesta de campaña. Sí, Y la bueno, realidad es y que, ella, sí. sí, No, no tomó entonces ninguna de estas propuestas. después de las PASO, Patricia sí logró, tomó algunas de estas propuestas de Larreta, pero igualmente ella en sus discursos públicos y también su precandidato y candidato a vicepresidente no lo manifestaron mucho, simplemente lo subieron en una página web y están, pero no es que lo toman como un tema. Ujú. Bueno, eso también te quería preguntar. Ustedes se basan, porque por lo que estoy viendo acá también, no solamente de la plataforma, digamos, de lo que se puede encontrar en una página web, sino también en la página web, ¿no? En las propuestas, sino también Mm. en las notas periodísticas que hacen, ¿no? O sea, en sus Sí, todo. testimonios. Todo Bien, lo que sea claro, tienen en discurso cuenta todo. público, todo lo que sea discurso público, tanto en canales de televisión, entrevistas de tele, como de streaming,
o radio está relevado y está plasmado de alguna manera en nuestra página Mujeres en el Poder. Bien, bueno, la verdad que muchísimas gracias, Ximena, muy, muy importante y valioso, bueno, todo lo que nos contás. Y bueno, siempre invitada él acá. No pudimos hablar nada del encuentro, me imagino que estuviste acá. Sí, Bueno, después charlaremos. estuvo muy lindo, sí. Estuvimos con el equipo. Qué bueno, todo el equipo vino, sí, 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 yo Sí, sí, sabía porque ahí estaba hablando con algunas compañeras que iban a venir. Obviamente no las crucé porque 100 millones de personas, complicado. sí. Bueno, bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Bueno, hablamos con Ximena Cardoso del equipo ELA, que nos venía con este análisis, ¿no? De las propuestas de campaña y, bueno, la agenda de género, existente o no en estas propuestas.